¿Qué tal, profesora? Mi nombre es Quiroz Ernesto de Jesús y el día de hoy voy a presentar mi exposición o análisis de los capítulos 1, 2 y 3 del libro Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. Bien, comencemos con qué es. Bueno, antes que nada aquí está el índice. En el índice podemos ver los tres capítulos y de ahí destaqué la información más importante. Continuando, el primer tema es qué es y para qué sirve la mecánica de fluidos. Para empezar, ¿qué es esta materia? En pocas palabras, es la ciencia que estudia cómo se comportan los líquidos y los gases. La dividimos en dos: la hidrostática, para cuando el fluido está inquieto, como el agua en un vaso, o la hidrodinámica, para cuando está en movimiento, como en una tubería. Lo importante aquí es que nos enfoquemos en fluidos incompresibles, o sea, que no podamos aplastar fácilmente como el agua. Y bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? En sí, esto lo podemos encontrar en el diseño de turbinas para presas o en las bombas que nos traen agua día con día y hasta en los sistemas hidráulicos de un tractor. O sea, esencialmente lo podemos ver en la mayoría de cosas la mayoría de cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Ok, el siguiente tema es un breve recorrido histórico eh, sobre los pioneros de la mecánica de fluidos. Antes de meternos en fórmulas, es interesante ver de dónde viene todo esto. La mecánica de fluidos moderna no apareció de la nada. Sin embargo, teníamos a los grandes matemáticos como Euler y Bernoulli que crearon teorías perfectas, pero para un fluido ideal que no existe. Por otro lado, los ingenieros usaban fórmulas que funcionaban por pura experiencia. Y quien unió estos dos métodos fue Luigi Prandtl. Él es el padre de la mecánica de fluidos moderna porque con su teoría de la capa límite nos explicó cómo se comporta un fluido real y de repente las teorías matemáticas empezaron a funcionar en el mundo real. Bien, aquí tenemos unidades y dimensiones. Em, Ahora, las unidades, para no hacernos bolas con los cálculos, todos en ingeniería y ciencias usamos el mismo idioma, el Sistema Internacional o SI. Para nosotros las tres piezas claves son el kilogramo, el metro y el segundo. Todo lo demás, como la fuerza, o sea, en Newton, o la presión en Pascal, se construye a partir de estas tres. Una herramienta súper útil es la ecuación de dimensiones, que es como nuestro corrector ortográfico para las fórmulas, ya que esta nos asegura que no todo tenga sentido. Más bien, ya que esta nos asegura que todo tenga sentido. Y el cambio de unidades, que es nuestro pan de cada día, se hace fácil. Solo multiplicas por factores de conversión hasta que cancelas las unidades que no quieres y te quedas con las necesitadas. Y obviamente es un salvavidas para no cometer errores. Propiedades y densidad. Eh, ok, esto entramos a las propiedades que definen a los fluidos y la primera es la densidad, que básicamente nos dice que qué tan compacto es un fluido. Tenemos la densidad absoluta, que en sí es masa entre volumen, y el peso específico, que es peso entre volumen. Y la más práctica de todas, que es la densidad relativa, que simplemente nos dice cuántas veces es más denso un líquido que el agua. Por ejemplo, el mercurio tiene una densidad relativa de 13.6, entonces es 13.6 veces más denso. Tenemos las propiedades de compresibilidad. La siguiente propiedad es la compresibilidad, y más bien vamos a pensar en esto de qué pasa si intentan aplastar agua en una jeringa. Casi no se puede, obviamente, pero si lo intentan con aire es muy fácil. Esa es la diferencia. Los líquidos son muy pocos compresibles,
Por eso en casi todos los problemas los trataremos como incomprensibles. Es una simplificación que nos facilita mucho la vida. Aquí tenemos las propiedades de viscosidad. Ahora, una de mis favoritas, que obviamente es la viscosidad, es la resistencia a fluir. Imagina o imaginemos la miel contra el agua. La miel es más viscosa. Técnicamente es la fricción interna del fluido y distinguimos dos tipos, la dinámica y la cinemática. La mayoría de los fluidos que usamos, como el agua, son newtonianos, lo que significa que su espesura no cambia si los movemos más rápido o más lento. Aquí tenemos propiedades y fenómenos de superficie. Para terminar con las propiedades, dos fenómenos de superficie, que son la tensión superficial, que es esa piel elástica que se forma en la superficie del agua y que permite que algunos insectos caminen sobre ella. Por otro lado, la tensión de vapor es la presión a la que el líquido empieza a hervir. ¿Y por qué es más importante? Porque si la presión en una bomba baja demasiado, el agua puede hervir, incluso a temperatura ambiente. A ese fenómeno destructivo se le llama cavitación. Y aquí tenemos lo que es la presión y definición y propiedades. En esta parte entramos al capítulo 3. Y cabe decir que la presión es la fuerza que un fluido ejerce perpendicularmente sobre un área. Y cuando el fluido está quieto tiene propiedades clave. La más famosa es el principio de Pascal. En un punto la presión empuja igual a todas sus direcciones y además a un mismo nivel horizontal la presión es la misma y la superficie libre de un líquido siempre es horizontal. La unidad que usamos es el Pascal, aunque también es común hablar de metros de columna, de agua o torr. Aquí tenemos la presión absoluta contra la relativa. Finalmente, una discusión clave, la presión absoluta se mide desde el vacío perfecto. El ser absoluto siempre es positiva, pero los manómetros que usamos normalmente miden la presión relativa, que usa la presión atmosférica como punto cero, y por eso esta puede ser positiva o sobretensión o negativa vacío. La forma más relacionarlas es sencilla. O sea, la única forma de relacionarlas es muy sencilla y la absoluta es la suma de la relativa más la atmosférica. Y bien, con esto tenemos las bases de la mecánica de fluidos, que es cómo se mide y cuáles son sus propiedades fundamentales. Y bueno, eso es todo, maestra. Gracias por su atención.